Ok, perfecto. Bueno, como les decía, el tema que vamos a tratar es modelaje financiero. Modelaje financiero, digamos, que aplica para todo tipo de compañía, ya sea que esté en el mundo de las concesiones, de lo que llamamos el Project Finance o del Corporate Finance, ¿sí? Pues digamos, para hablar un poco de la diferencia entre el Project y el Project Finance, es cuando hablamos de proyectos que se encargan las empresas y que tienen una vía finita, ¿sí? En la cual, digamos, que aplica para las concesiones viales, para los aeropuertos, para los puertos, inclusive para la misma sector real, y es cuando cogemos vamos a realizar un proyecto y ese proyecto pues necesita unos recursos, necesita pues hacer la viabilidad financiera, hacer el análisis de la viabilidad financiera. Entonces tenemos que tomar no el total de activos que tiene la compañía, sino solamente los activos que van a estar involucrados en el proyecto, y que el proyecto por sí mismo pueda ser viable, ¿no? Entonces, solamente, digamos, en este caso se elabora el modelo financiero con los fuentes de recursos, con los flujos de repago que tiene ese mismo proyecto, sin tener que, digamos, contaminar con todos los activos que tenga la compañía como tal. Hablando de los activos operacionales, los activos no operacionales, las fuentes de financiamiento, la estructura financiera. Entonces, el Project Finance es tomar solamente los recursos, los flujos que requiere ese proyecto. Y el mismo proyecto tiene que ser autosostenible en el sentido de que tiene que generar sus propios recursos con los flujos de caja que va a generar el proyecto para hacerlo viable. Entonces, en este tipo de compañías, digamos, de concesiones viales, lo que se hace es tomar los flujos del proyecto, en este caso, si es una carretera, es un puerto, lo que sea, los flujos que va ese proyecto, y a su vez se hace la viabilidad para saber si es financiable, si el proyecto es viable, y qué recursos, qué tamaño de deuda quiere, qué estructura de capital requiere. Digamos, en las concesiones viales, lo que se hizo con esta ley es que el gobierno nacional, para garantizar la ejecución de los proyectos de las obras, primero hace que el sector privado sea que financie el proyecto, ¿sí? Tiene que poner el equity, poner la deuda, conseguir los recursos, levantar la financiación, y con base en eso, una vez se haya construido el proyecto, el gobierno sí hace el pago. Las fuentes de repago, que son las vigencias futuras, en caso de carreteras, pues son los peajes, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, como para arrancar con el modelaje financiero de las personas que entiendo que va dirigido a los estudiantes de administración financiera. Todas estas personas de las ciencias económicas, pues digamos, para partir uno del modelaje financiero tienen que tener, pues, no ser experto en contabilidad, pero sí tener unas bases contables de los estados financieros, porque el insumo principal para el modelaje financiero, pues es la contabilidad, son las proyecciones financieras. Entonces partimos siempre de una historia, partimos de unos estados financieros, ya sea los últimos de 3 a 5 años anteriores. Con base en eso hacemos las proyecciones financieras. Pero dependiendo, porque también hay compañías que, digamos, si nacen, si las compañías apenas están haciendo, pues sí tendríamos que tomar, digamos, lo que más adelante vamos a ver, es tomar pues unas proyecciones en base cero, ¿sí? Ya sea proyecciones, porque básicamente el modelaje financiero es partir de una historia, y con base en esa historia hacemos unas proyecciones de largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto. Para las concesiones viales, hacemos modelajes financieros hasta 25 o 29 años que dura una concesión, ¿sí? De muy largo plazo, en la cual pues hay que tener pues toda una cantidad de supuestos macroeconómicos, ¿sí? Y como lo vemos hoy día, pues con estos temas de incertidumbre a nivel mundial, financiera, temas de guerra, etcétera, pues hace que sea es un reto bien grande el poder hacer estos tipos de modelaje a tan largo plazo, pero trata pues de tener la información disponible, y con base en la información disponible, pues hacer unos supuestos con la evidencia que tenemos actualmente, ¿no? Entonces,
Eh, un modelo financiero, ¿sí? ¿Qué es un modelo financiero? Es plasmar supuestos y hacer proyecciones. Proyecciones con base en los estados financieros, en los tres estados financieros básicos que Doctor conocemos. Gustavo, Sí, qué pena, le puedo pedir un favor? ¿Puede colocar la sí. presentación en modo pantalla completa para que se vea Ok, bien? Aquí ok, ¿dónde está? permítame. No, ahí al lado del Zoom, a mano derecha. Sí, No, al otro lado. Esa, ok. eso, listo. Listo, Listo, entonces, gracias. sí. Entonces, un modelo financiero es plasmar supuestos y proyecciones partiendo del estado financiero, de la información histórica que tiene una compañía, ¿sí? Pues digamos que no existe una sola forma de modelar, y lo vamos a ver más adelante, ya depende de la empresa qué tan complejo quiere que sea el modelo o también para el tipo de empresa, como les decía, para las concesiones viales, pues sí se vuelven un poco complejos los modelos, porque pues como es una proyección hasta en largo plazo y tiene tantas variables, ¿sí? Las variables macroeconómicas, el tema en este caso para modelar los ingresos, que es el P por Q, pues ya tenemos que hacer toda una serie de estudios de tráfico, ¿sí? De tráfico vehicular para poder establecer, digamos, las cantidades de vehículos que pasarían pues por los peajes, etcétera. Y a diferencia, digamos, ya de una empresa que no sea con una vida finita, sino que es una empresa de negocio en marcha, que pues, quiere hacer un modelo financiero sobre una nueva planta, sobre un nuevo proyecto, sobre una nueva sucursal, filial, expandirse, etcétera, pues entonces pues ya de pronto no requieren tanta complejidad y generalmente pues las proyecciones se hacen a 5 años, ¿no? Entonces, digamos que los objetivos para modelar, eh, aquí coloqué algunos de los principales, ¿sí? Pues que tienen que ver con conocer las prácticas de modelación más utilizadas para proyectos de largo plazo, ¿sí? En este caso, las concesiones, como decía, las prácticas más utilizadas, pues digamos que hay siempre unas mejores prácticas que manejan sobre todo las bancas de inversión, ¿sí? Con una estructura, ¿sí? Una metodología y una estructura que hace, digamos, que el modelo sea a la vez simple y que sea fácil de entender por usuarios, digamos, los usuarios que no necesitan tener, pues, ser grandes expertos en temas de modelaje, pero sí que sea con una estructura organizada que permita el fácil entendimiento. Pues a partir de lo histórico, como les decía ahora, lo relevante pues es los estados financieros de la compañía. Eh, ahí digamos, esto va entre gustos, entre si se hace modelo base cero. Cuando hablamos de modelo base cero es que arrancamos de cero. No tomamos información histórica, sino que arrancamos a hacer sí, las cotizaciones, las estimaciones, las proyecciones con base en cero, en que no tenemos información disponible, ¿sí? Digamos que esta es muy utilizada y particularmente la que pues, me gusta, porque pues es tratar de no contaminar la información. A veces los usuarios, pues tomando la historia, pues digamos, hacen de que pues es más, digamos, es menos, pero también podemos partir de datos que no sean tan ajustados a la realidad. Pues obtener lo importante, dependiendo del tipo de industria, del tipo de modelo, de las concesiones viales, los drivers más importantes pues tienen que ver con el tema de ingresos, con la financiación, ¿sí? eh, Porque pues, estos proyectos que demandan mucho músculo financiero, mucha caja, pues requieren ser financiados eh, por, por fuentes de financiación tanto del accionista del equity como del sector financiero, los bancos nacionales e internacionales. Entonces, pues digamos que eso es como lo fuerte del negocio para poder determinar si el proyecto es financiable, si es bancable, y si es viable, ¿no? Entonces, pues lo principal es de la información histórica es tener unos estados financieros, los tres, el PIG, el estado de situación o balance general y un flujo de caja, ¿sí? Eh,
Y pues de estos modelos pues se hacen básicamente, pues, se utilizan dos formas de cerrar los modelos que llamamos, ¿sí? Que es por la deuda. Para determinar el tamaño de deuda que requiere el modelo para poder ser, para saber si es viable, si los recursos se pueden alcanzar, si las fuentes de pago dan la garantía a los financiadores y al accionista de que efectivamente eh, el modelo, los flujos que va a tener el proyecto, pues pueden pagar la deuda y todo el servicio de la deuda a los financiadores y a los accionistas y pues que es rentable, ¿no? Una cosa muy importante es distinguir lo que es el flujo de caja de tesorería y la caja operativa de un modelo. ¿Sí? Luego vamos más adelante que la caja pues es un activo, digamos, no operacional. Eh, También adquirir las herramientas básicas para poder chequear el modelo. El modelo pues tiene que cerrar, los estados financieros tienen que, lo que llaman los contables, pues cuadrar, ¿no? Y van conectados los tres estados financieros. Cuando se hace un modelo, los tres estados financieros se van cerrando, porque pues todos sabemos de que, bueno, que hay en el modelo financiero, dependiendo del tipo, eh, del tipo de transacción, digamos, ¿sí? Unas van al flujo de tesorería, otras van al balance, otras van al PIG o se entrelazan entre ellas para poder de que, digamos, el modelo esté cerrado en todo momento. Eh, ¿Para qué nos sirven los modelos financieros? Nos sirven para tomar decisiones muy importantes financieras, ¿sí? Primero, pues, para determinar las fuentes de financiación de un proyecto, la cantidad, el tamaño de la deuda que requieren los proyectos, ¿sí? Para transacciones de M&A, que llaman pues, lo que es compras y adquisiciones que hacen las compañías para saber si determinado negocio para crecer, ya sea inorgánicamente, comprar activos de la competencia, etcétera, comprar toda esta estrategia de mercado que hacen las compañías para crecer. Entonces, todo lo que tenga que ver con compras y adquisiciones, pues sirven los modelos financieros. También lo vamos a ver para la valoración de las empresas, ¿sí? Para hacer análisis de sensibilidades y escenarios de cómo pueden impactar los proyectos en las empresas, para ver si hay valor agregado, añadido, pues, en estos proyectos, porque la suma de los proyectos, pues, en últimas, los proyectos que se hagan cada empresa puede tener en el mismo tiempo varios tipos de proyectos y pues la suma de cada uno de esos proyectos pues tienen que ser rentables y tienen que generar valor agregado, ¿no? Para que efectivamente pues se maximice la rentabilidad y la riqueza pues de las empresas y de los accionistas. Conocer los requerimientos de CAPEX, ¿sí? De inversiones ya sea de industriales, de reconversión industrial, de activo fijo, etcétera. Conocer si se cumplirán o no las exigencias o los covenants. Cuando hablamos de los covenants que tienen que ver con las obligaciones y los compromisos que hay con los financiadores de un proyecto, ¿no? Entonces, para esto, entre otros, estas son las principales, digamos, los principales puntos a tener en cuenta para qué nos sirven los financieros. Como les decía hace un momento, los modelos financieros pues tendrían que ser, a veces hay personas pues depende, les gusta hacerlos más complejos, pero yo creería que estas tres son las formas de modelar, que sean fácilmente modificables, ¿sí? Para que permita pues hacer escenarios, ¿sí? A los modelos financieros, qué pasa si ocurre esto o aquello, eh, incertidumbres que el modelo sea fácilmente pues, modificable en incluirle pues, cambios. Segundo, fácil de entender, ¿sí? También los modelos se requiere pues, que lo entiendan todas las personas, ¿sí? Que tengan algunos conocimientos, no necesitan ser expertos en temas contables o financieros, pero que sí sea fácil de entender. Y debe permitir el análisis SIP, que tiene que ver con lo que hablábamos de los escenarios, de construir, de hacer sensibilidades, ¿no? Eh, eh,
las buenas prácticas de los modelos, ¿sí? Entonces, entre más sencillo sea un modelo, mucho mejor. Y la complejidad de un modelo depende de tres factores. El propósito para qué se construye el modelo. Como lo decíamos ahora, pues es muy diferente un modelo que se construye para una concesión vial a un modelo que se construye para saber si se va a adquirir una empresa o se va a vender la empresa, etcétera. O un modelo si se va a construir una nueva planta o si se va a abrir una nueva oficina en otro país o una planta en otro país. O, bueno, el detalle de la información con la que se cuenta, ¿sí? Digamos, para el caso de las concesiones viales es muy importante que los modelos sean mensuales. Eh, y eso hace la complejidad de un modelo, hacer un modelo a 25 años mensualmente, ¿sí? Los flujos de caja tienen que ser con esa misma rigurosidad de ser mensuales, porque impacta mucho el efecto de temporalidad y el valor del dinero en el tiempo en que sea anual o mensual, por las magnitudes que se manejan, sí, las magnitudes de las cifras hacen de que tiene que ser mensual, porque el hacerlo anual, pues hace que se distorsione los resultados, la TIR, y también el que no es lo mismo tener unos ingresos y mensualizarlos de una manera, sí, digamos, lineal, a tener exactamente, colocar los ingresos y los costos en el mes en que efectivamente se van a ocurrir. Eso impacta pues en el resultado que dé el modelo para saber si es viable o no, etc. Entonces, la precisión que se necesita en los análisis posteriores, ¿sí? Entonces, depende pues de para qué se quiere, pues se hace de esa manera de que sea más o menos complejo, y se adapta pues a las necesidades de cada. Eh, Como les decía, pues los propósitos del modelo son para compras y adquisiciones, el M&A, si hay ventas o compras de compañías, etcétera, o unidades de negocio, para buscar sinergias. Para el Project Finance, sí, cuando son proyectos finitos, como en el caso de las concesiones viales, que es un proyecto finito, es una concesión de ese modelo. Durante la vida de la concesión, cuando termina la concesión, termina la carretera o el puerto, etcétera, o el aeropuerto, pues digamos que ahí termina la vida de esa compañía y de ese proyecto, pues, ¿sí? Pues porque, digamos, para las concesiones viales se crean compañías con ese propósito de ejecutar ese proyecto, y cuando termina de construir el proyecto, pues digamos que la compañía ya termina su razón de ser. Este tipo de compañías de Project Finance, pues no, que hacen, digamos, como las concesiones viales, no pueden ejecutar otro proyecto, solamente para el cual fue contratado, y pues terminan ese proyecto y ya pues se termina la compañía, ¿no? Eh, Aquí hablamos ahora de los modelos financieros. Se hace con base en un template o un formato, una plantilla o base cero. Les comentaba que pues lo ideal es arrancar de base cero, y como cada año los modelos se van actualizando, pues no cada año, es permanentemente, sino que digamos, eh, eh, se utiliza la práctica de por lo menos una vez al año actualizarlo, pero es mejor hacerlo máximo cada 6 meses. ¿Qué es lo que hacen los modelos financieros? Se hacen las proyecciones a largo plazo, y a medida que van ocurriendo cada año, pues se va cambiando esa proyección por el real que haya ocurrido. Entonces se actualizan los estados financieros reales y luego se proyecta nuevamente hacia adelante, hasta el proyecto. Se proyecta hacia el final y se va cambiando lo que ya ocurrió por el real. Entonces, las ventajas de tener un template y un formato que pues, tiene menos esfuerzo, menos tiempo, es más fácil de poder tener el modelo, porque pues, se parte de una plantilla ya preestablecida que se ha utilizado, digamos, en proyectos similares, etcétera. Las desventajas que puede implicar errores, si el template o el formato venía ya con errores, pues hace que pues, esos errores se trasladen al nuevo proyecto. Eh, y luego ya rehacer un modelo de cero, pues sí debe demandar demasiado tiempo. Si ya viene con errores, o poderlo adaptar
al proyecto que estoy ejecutando, pues me puede mandar mucho tiempo. Eh, el base cero, pues la ventaja es que es más fácil de personalizar y comunicar. Eh, eh, no se incorpora pues, que tenga un template y pues da mayor, fortalece las habilidades de modelación y entendimiento del negocio y de las personas que participan de las mismas personas que toman decisiones con el modelo, de la misma empresa, pues es más fácil de arrancar pues con un modelo a la medida del proyecto, ¿sí? Totalmente sin tener que hacer muchos cambios. Bueno, las pestañas del modelo, sí, lo que llamamos pestañas en el Excel, pues las pestañas del modelo, pues generalmente utiliza esta estructura, una para los supuestos macroeconómicos, inflación, tasas, bueno, eh, eh, básicamente sí, la inflación que es muy importante, el tema de las tasas de interés. Tenemos otra hoja para los inputs que tiene que ver con los datos sí, los datos de entrada. Para el caso de las concesiones viales, pues los inputs pues, son todo el tema del tráfico, digamos que todo lo que son sí, el ingreso como tal, el P por Q que llamamos. Eh, en la otra, pues tenemos lo que ya es el modelo financiero que va a tener los tres estados financieros sobre los cuales nosotros vamos a tener unos históricos y sobre ese mismo, esa misma plantilla hacemos las proyecciones. Otra para los ingresos, costos y gastos, que ahí vamos a tener pues el OPEX, el CAPEX, los gastos fijos, los variables, etcétera. Y luego ya los outputs, la salida, que ya es el caso de la TIR, el valor presente, etcétera, para poder determinar si efectivamente el proyecto es viable, etcétera. Los módulos que tiene un modelo, perdón, los módulos que tiene un modelo, pues están el PIG, el balance. Tenemos unos auxiliares que es la deuda, es muy importante, la modelación de las tablas de amortización de la deuda, los activos fijos, el CAPEX, el capital de trabajo, ¿sí? Y pues permítame, el, los outputs, pues ya como le comentaba ahora, pues ya es donde hacemos las sensibilidades, donde tenemos la TIR, donde tenemos el WACC, sí, el WACC, el CAE, pues la rentabilidad del accionista, etcétera, todas las métricas que queramos tener sobre el modelo. Pasos para modelar, ¿sí? Entonces digamos que estos son como unos pasos más utilizados para modelar, pues es primero la comprensión, primero tenemos que, antes de modelar, pues tenemos que conocer qué vamos a modelar, qué tipo de negocio, qué tipo de proyecto, para con base en eso tener una información de cómo vamos a estructurar el modelo. Tenemos que tener una información básica que pues ya serían todos los estados financieros, con sus indicadores financieros que todos conocemos, ¿sí? Pues, y otros más potentes que se utilizan ahora, aparte de los comúnmente conocidos, pues que digamos que la liquidez, la prueba ácida, etcétera, pues hay otros indicadores que hablan de la palanca de crecimiento, bueno, el EBITDA que siempre no puede faltar, etcétera. Luego ya pues tenemos los supuestos, ¿sí? Los supuestos macro que les decía ahora. Hay proyectos que se impactan mucho por el tema macro, dependiendo de la larga duración. Y como es muy importante pues saber con qué tipo de información contamos para que efectivamente pues los modelos partan de unos supuestos pues, con datos muy fiables, ¿no? Generalmente pues uno utiliza Latin Focus o organismos pues que manejan sí, informaciones macro de muy largo plazo. Luego ya la modelación como tal, ¿sí? La depuración y luego terminamos con el análisis de los resultados, ¿no? Ese es como los pasos. Las métricas, como les comentaba ahora, se utilizan las métricas de el TACC, que es la tasa anual de crecimiento compuesto, ¿sí? Cuando hacemos los comparativos de estados financieros,
para saber, porque pues digamos, con base en los estados financieros, las proyecciones con base en los estados financieros, pues hacemos las proyecciones de acuerdo, digamos, a los crecimientos que ha tenido en ventas, etcétera, en, en costos. Entonces utilizamos esta métrica de CC, que es comparar los ingresos, digamos, si tomamos los ingresos actuales comparados contra los ingresos de hace 2 o 3 años, ¿sí? Entonces, con base en eso, pues ya tenemos una tasa de crecimiento y la cual nos sirve de base para poder utilizar, para proyectar los años siguientes. Los márgenes, pues que no pueden faltar, el margen bruto, el operacional, que es el EBIT, el EBITDA, o el margen, y luego el margen neto, que ya es, digamos, si hablamos de un estado de resultados, pues es la utilidad después de los impuestos. Eh, es muy importante lo de la tasa efectiva de tributación, que es el impuesto sobre la utilidad antes de impuesto. Pues sabemos en Colombia que la tasa está alrededor del 35%. Para efectos de modelación, pues utilizamos la tasa efectiva de tributación. En el balance, pues es muy importante en la modelación, pues modelar los días de inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, etcétera. Flujo de caja, ¿sí? El tema para flujo de caja, pues las depreciaciones, la proyección del CAPES, de, que se hace generalmente sobre los activos brutos, ¿no? La diferencia sin tener en cuenta la depreciación. Eh, digamos que esto era, no sé cómo estoy de tiempo, este es básicamente lo que tendría para contarles de modelaje financiero. Esto va muy unido, como les comentaba al inicio, al tema de la contabilidad, conocer, digamos, porque la base para hacer la planeación financiera, modelaje financiero, etcétera, es tener, pues, el insumo principal es la contabilidad, los estados financieros. De ahí la importancia de que una contabilidad pues, pues refleje la realidad económica de las compañías, ¿no? No como se decía antes, que debería reflejar la razonabilidad. Yo creo que no es la razonabilidad, sino la realidad económica. Entonces, porque con base, pues ese va a ser el insumo principal, la contabilidad, y si la contabilidad pues está contaminada con algún error, pues va a ser de que pues los resultados en las proyecciones pues estén pues, con errores. Y el modelaje financiero va muy unido a lo que es la valoración de empresas. Como les decía ahora, pues uno de los propósitos de modelar es todo lo que tenga que ver con compras y adquisiciones de empresas, en la misma gestión del negocio. A un gerente cuando entra a una empresa, pues deberían de decirle, mire, en este momento en nuestra empresa, el valor de nuestra empresa, ya sea por los diferentes métodos que valoramos las empresas, ya sea por comparables, por transacciones precedentes, digamos, hay tres principales métodos para valorar empresas que son por múltiplos, ¿sí? Los múltiplos tienen que ver con las métricas, ¿sí? Digamos, múltiplos EBITDA sobre ingresos sobre EBITDA, o, o, o tantas veces el EBITDA, etcétera. Transacciones precedentes son en múltiplos comparables. Es muy importante, digamos, si la compañía lista en bolsa, si tenemos información. A veces es difícil en Colombia encontrar información. Por decir algo, si vamos a valorar Ecopetrol tendría en Colombia no hay otra empresa como Ecopetrol, entonces ir afuera a comparar transacciones o múltiplos de compañías que se dedican a lo mismo a nivel de Latinoamérica, que también son pocas, y a nivel mundial, ¿no? Y comenzar a hacer una depuración de esos comparables para determinar con qué me puedo comparar para saber cuánto puede ser el valor de una empresa. Con transacciones precedentes, esas transacciones sobre una compañía parecida a la que quiero valorar, pues han habido transacciones en el pasado reciente que me pueden servir de base para poder pues establecer por cuánto fue vendida, o cuántas veces el EBITDA, o cuántas veces los ingresos, etcétera. Bueno, y el otro
El otro método pues, que generalmente utilizamos mucho es el de los flujos de caja descontados, ¿sí? Entonces, digamos que eso nos permite pues determinar y dependiendo si la empresa tiene la empresa es negocio en marcha, o sea, perpetuidad, o se va a valorar una empresa una vida o un proyecto pues de vida corta, entonces depende. Entonces, pues no sé si eh, te- me gustaría, si tienen preguntas, me lo hicieran saber y con mucho gusto, pues podemos aclarar alguna inquietud que puedan tener. Muy bien. Doctor Chaverra, muchísimas gracias a nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Programa de Administración Financiera por esta excelente participación, por esta maravillosa información que nos deja el día de hoy. Vamos a abrir a partir de este momento, señores asistentes, un espacio de 5 minutos a través del cual ustedes pueden formular las diferentes preguntas dirigidas a nuestro conferencista. La dinámica va a ser que cada estudiante o cada participante que tenga una inquietud la escribe por favor en el chat y el profesor Diego López nos va a colaborar con la interlocución de estas preguntas. Les pedimos el favor de tener en cuenta que por características propias de la plataforma hay un pequeño delay de más o menos 8 segundos entre el momento en que escriben y la visualización de la persona que va a realizar la interlocución. Dicho eso, entonces, a partir de este instante tenemos abierto el espacio para que por favor realicen sus preguntas. Adelante, muchachos. Profesor Gustavo Chaverra, de nuevo le agradecemos su participación aquí en el evento. Bueno, tenemos la primera pregunta acá. ¿Bajo qué herramientas se evalúan los proyectos de concesión vial en el país actualmente? ¿Cuál es la herramienta más utilizada? La herramienta más utilizada es el modelaje financiero, ¿sí? Como les decía ahora, con el modelaje financiero, partiendo, digamos, nosotros, una concesión parte de cero, ¿no? Aunque pues, no totalmente de cero, porque pues, digamos, de concesiones viales en Colombia con la ley de APP, pues hay varios tipos de concesiones, lo que llaman la primera ola, la segunda, la tercera, la cuarta ola, digamos los que ya vamos a entrar a la quinta ola. Eh, eh, las concesiones que las últimas que están vigentes ahora son las de 4G, que llamamos 4G, que son todas las carreteras que hemos visto pues, en Colombia que están desarrollando y que nos damos cuenta cuando podemos viajar por Colombia, todas estas grandes carreteras que están haciendo. Entonces, pues, partimos de una información histórica, digamos, los contratos de concesión son muy similares, ¿sí? De una concesión a otra. Todas se trabajan de la misma manera, se hacen proyecciones financieras de estas de largo plazo. Lo más importante, la principal herramienta es el modelo financiero, lo que llaman el modelo financiero, que es un archivo robusto en Excel donde tiene toda la información, como lo veíamos ahora en las diapositivas, toda la información financiera, los estados financieros históricos, proyectados, las proyecciones de ingresos y de costos a largo plazo, los supuestos macroeconómicos a largo plazo. Con base en eso, pues se saca un insumo principal o el resultado que es un flujo de caja proyectado. Sobre ese flujo de caja del proyecto, pues podemos establecer la TIR del proyecto. La TIR es la que le interesa al inversionista. La TIR es la que le va a decir si el proyecto es rentable para lo que espera la compañía, para sus accionistas. Digamos que en este tipo de concesiones se dan dos figuras. Una, de las compañías de construcción y de concesiones viales que no les interesa llevar el activo hasta el final de la concesión. Entonces son las que necesitan reciclar caja y entonces apenas terminan la etapa de estos proyectos tienen fases, ¿no? Está la etapa operativa que incluye la preoperativa y la construcción. Estos se toman 5 años. Y luego viene la operación y mantenimiento que son 25. Todo eso se modela, pero realmente muchas compañías de concesiones en construcción lo que hacen es que apenas terminan la etapa de construcción, salen a vender la concesión. ¿Para quién? Para los que les interesa tener un activo de muy largo plazo. Para los que les interesa tener, digamos, ya el riesgo prácticamente casi que no existe, el riesgo, ¿por qué? Porque el riesgo grande está en construcción, en que se pueda construir, dependiendo de la complejidad, hay concesiones que tienen túneles, que tienen
pues más esfuerzo constructivo, mientras que otras concesiones, pues digamos, si no tienen ni puentes ni túneles, pues es más fácil, pues digamos, el riesgo es menor. Y entonces les decía que hay compañías que apenas terminan la construcción las venden, entonces hacen los modelos financieros buscando tener su rentabilidad y su recuperación de la inversión durante esta etapa de construcción, mientras que hay otros que les interesa tenerla hasta el final. Es poder tener constante, digamos, esto lo hacen los fondos de institucionales, como los fondos de pensiones, los fondos sí, de estos fondos de infraestructura a nivel global, que les sí, que les interesa tener activos hasta el final y tener una tasa buena, una TIR de rentabilidad del proyecto constante durante muchos años. Entonces, digamos que, pero la principal herramienta es el modelo financiero para todos. O sea, el modelo financiero es el que trabaja las 24 horas al día, todos los días de la semana y todo el año. Es el modelo financiero, mirar y estarlo actualizando, ¿no? Entonces, como les decía, se va cambiando a medida que va ocurriendo cada mes o cada 6 meses, se va cambiando el estimado por el real y luego se proyecta hacia adelante nuevamente y se corre nuevamente el modelo sacando el latir y ahí me da pues la rentabilidad del proyecto, me da las necesidades de caja que tiene el proyecto, me dice si con la caja que tengo puedo pagar mis obligaciones, puedo pagar al inversionista, etcétera. Listo, doctor. Tenemos aquí otra pregunta del profesor Efraín Morales. Quisiera saber cuántas compañías en Colombia se dedican a Project Finance y el monto estructurado promedio anual que utilizan. Pues digamos que todas las compañías, el Project Finance funciona para absolutamente todas las compañías, ¿sí? Lo que pasa es que hay unas que la utilizan más que otras, ¿sí? Como les decía al inicio, las compañías, digamos que no es una concesión vial, sino las compañías que están un negocio en marcha, que tienen continuidad de negocio, que son creadas para durar, digamos, toda la vida. Estas compañías generalmente pues, les aplica el Corporate Finance, ¿sí? O sea, las finanzas corporativas, y lo tienen que utilizar, tienen que una herramienta para todo. O sea, si voy a arrendar una oficina o la voy a comprar, si voy a comprar una máquina directa o por leasing bueno, cualquier tipo, para todo aplica el modelaje financiero, aplica, entonces el Project Finance aplica básicamente para proyectos que tienen vida finita, que y que, y que, y las cuales yo no quiero utilizar toda la estructura financiera, todos mis activos, la compañía como tal, o toda mi deuda, sino que quiero separar, es como separar, es sacar de todos los activos de la compañía para ese determinado proyecto, ¿sí? Entonces voy a decir, voy a construir una planta. Entonces, claro, yo no necesito, aunque pues, digamos que el Project Finance nació con la idea de que ese mismo proyecto fuera autofinanciable y que no tuviera que recurrir ni a los activos ni a las garantías para obtener los préstamos de la compañía como tal, o sea, de toda la estructura de la compañía, sino que ese mismo, con su flujo de caja que va a generar, pues el mismo proyecto consiguiera su financiación y fuera totalmente por sí solo, ¿sí? Entonces, eso lo hacen todas las compañías, ¿sí? Una más que otras, ¿sí? Pues digamos, hoy en día toda la compañía tiene que ser Project Finance o Corporate Finance para todo, para saber si son viables los proyectos, para saber si el valor presente, como siempre hemos dicho, es positivo o mayor a cero, para saber si es viable o volátil o todas estas herramientas que tenemos, el EVA, etcétera, para determinar si los proyectos son viables. Entonces, esto se utiliza en todo momento, debe ser utilizado por toda compañía. Bueno, doctor Gustavo, y vamos con la última pregunta por temas de tiempo. Bueno, aquí de antemano le agradecen por estar aquí. Hay mercados en Colombia muy atomizados como las droguerías. Quisiera saber cómo o cuál sería una forma recomendable de evaluar los micronegocios como una droguería de barrio. Sí, mire, esto del modelaje financiero aplica para todo tipo de empresas, desde la micro, la mediana a la gran empresa, ¿sí? El modelaje financiero, pues, son un archivo en Excel
que se puede hacer más o menos complejo de acuerdo a la necesidad del negocio, al tamaño del negocio. Una droguería o cualquier tipo de empresas pequeñas o medianas aplica lo mismo, es tener lo básico, tener en un Excel, tener 4 o 5 pestañas, ¿sí? Donde en una tenemos los supuestos, en otra tenemos los inputs, en otros tenemos los estados financieros, ¿sí? En otros tenemos los auxiliares, podemos, si tiene deuda, pues hacemos lo que llamamos nosotros la tabla de amortización de la deuda, así sea un préstamo personal con un banco. En 4 o 5 pestañas de un Excel se hace un modelo financiero y dependiendo, pero aplica para todo tipo de compañía y es muy importante que lo lleve toda compañía porque es que este es la ruta, este es el norte, este es saber el pequeño, mediano o gran empresario, pues saber dónde está parado y qué es lo cómo ve su negocio hacia futuro y hacia dónde quiere llegar. Y para saber dónde quiere llegar, pues debo planear, debo colocar en un Excel, pues todo lo que tiene que ver con la proyección que yo le quiero dar al negocio, ¿no? Entonces, todos los temas de crecimiento que quiera tener, tengo la historia, tengo los supuestos, si tengo deuda, pues tengo ahí modelado todas las deudas que tenga y sobre todo si tengo, pues claro, yo quiero crecer, pues tengo que crecer ya sea con recursos propios, ya sea con deuda o ya sea porque el mismo negocio pues me está generando la caja y me está generando la, sí, la caja para poder crecer. Entonces, esto, todo tipo, aplica para todo tipo de empresa. No interesa, esto no solamente es para la gran empresa o las concesiones viales, etcétera, no, aplica para la droguería del barrio, la tienda, etcétera, para todo tipo de compañía.